Apuntes sobre la vida del beato Pedro Mesonero Rodríguez. Lo que sabemos de su vida en el pueblo. Nació en Alderrodrigo, Salamanca, el 29 de mayo de 1912, en el seno de una familia humilde con inquietudes cristianas. Su padre, José Mesonero, era uno de los herreros de este pequeño pueblo y su madre, Amalia Rodríguez, atendía a las faenas de la casa. Tanto el padre como la madre eran fervientes cristianos de misa diaria. La familia estaba compuesta por el matrimonio por 3 hijos. El mayor, llamado Epifanio, nació el 6 de abril de 1908 e ingresó en los salesianos por mediación de don Juan Castaño, otro sacerdote salesiano, también de este pueblo, con quien la familia mantenía una buena amistad. El segundo hijo fue Pedro, que siguió los pasos de su hermano mayor, ingresando en los salesianos de Campello en mayo de 1924, y la tercera fue una niña, Piedad, que ejerció como profesora de enseñanza primaria hasta que se jubiló. Esta es la única de la familia que vive en la actualidad, teniendo su residencia habitual en Salamanca, aunque también pasa algunas temporadas en Alderrodrigo, en la casa de familia que todavía se conserva junto al huerto familiar. Pedro asistió a la escuela del pueblo, como todos los niños de su edad, y cuentan algunos condiscípulos suyos que todavía viven que era un chico despierto a quien el maestro, que tenía muchos niños en la clase de diversas edades, le confiaba algunas veces el cuidado de los compañeros de su sección. Cuentan también que le gustaba quitar los nidos de los pájaros y que alguna vez se le vio subido en el tejado de la iglesia haciendo estas travesuras. Después de ingresar en los salesianos tuvo que regresar al pueblo aquejado de una enfermedad y ya entonces dio muestra de su gran espíritu religioso al no querer perder la misa diaria, pues aunque no podía caminar a consecuencia de unas llagas que le habían salido en los pies, se desplazaba desde casa hasta la iglesia a lomos del borrico que había en casa de su padre. Pasada la enfermedad, quiso volver al seminario salesiano para ocupar el puesto que había dejado vacante su hermano Epifanio, que para aquellas fechas ya había muerto. Lo que nos cuentan de su vida salesiana. Los salesianos nos dicen que durante los estudios de filosofía, Pedro dio el mayor ejemplo de humildad, caridad fraterna, sumisión, regularidad religiosa, paciencia en los sufrimientos y confianza en Dios y en los superiores. Empezó su trienio práctico en la casa de Mataró, pasando luego a Valencia, en donde sorprendió el movimiento nacional. Dotado de un carácter afable y simpático y de una piedad sincera y honda, era muy apreciado por sus compañeros y superiores, que veían en él un espíritu dócil y capaz de amoldarse en una santidad sólida, aunque poco aparente. Don Fidel Martín, sacerdote a quien Pedro ayudó a esconderse cuando empezó la guerra, dice en una carta dirigida a Piedad: a su hermano Pedro le vi y conocí por primera vez en la tanda de ejercicios espirituales que hacíamos en Valencia unos 40 salesianos de diversos colegios. Yo procedía de nuestro colegio de Villena, Alicante, y era la primera vez que estaba en Valencia capital. Los milicianos asaltaron el colegio y nos llevaron a todos los ejercitantes a terminar los ejercicios espirituales a la cárcel, donde estuvimos del 21 al 29 de julio, que nos dieron libertad a la 1 de la madrugada, y cada salesiano a buscarse un agujero donde refugiarse. Yo no conocía a nadie, ni calles ni familias, era un desconocido en Valencia. La providencia me empujó a dirigirme a su hermano Pedro, y agarrado de su brazo le dije: Mesonero, donde tú vayas, iré yo. Encantado, me dijo. Yo conozco alguna familia de estos pueblos de alrededor a cuyos hijos he dado clases. Vamos a Meliana. Lo que sigue de la carta de don Fidel es muy parecido a lo que se narra en Lauros y Palmas, crónica de la Inspectoría Salesiana Tarraconense, segunda edición 1958, y que copiamos textualmente para conocimiento de cómo transcurrieron los últimos días de la vida de nuestro beato Pedro. Otra de las víctimas de la furia roja en Valencia, dice la crónica, fue este buen clérigo, simpático, activo y piadoso. Al salir de la cárcel se prestó a acompañar al sacerdote don Miguel Fidel Martín, que procedente de Villena desconocía la ciudad de Valencia y no sabía dónde ir. Por de pronto se encaminaron hacia el pueblecito de Meliana, próximo a la capital, pues en tal pueblo vivía la familia de uno de los alumnos y esperaba encontrar en ella cristiana hospitalidad, como así sucedió. 8 días estuvieron en casa de don Toribio Zamit, que tal era el nombre del generoso huésped, más bien el hospedador o patrón, tratados como de la familia y sin que les faltara absolutamente nada. Pero don Pedro, cuya actividad excesiva no podía soportar tranquilamente la forzada reclusión, se dejaba ver más de la cuenta por los clientes de la casa. Era una carnicería, y por eso se empezó a difundir por el pueblo la voz de que don Toribio tenía escondidos 2 frailes en su casa. Llega la noticia a oídos del comité local, decidió enviar a prenderlos, pero afortunadamente el alcalde, a quien unía con el señor Toribio una vieja amistad, quiso evitarle este disgusto y las posibles consecuencias, y mientras difería por 24 horas la captura de los 2 salesianos, avisaba secretamente a su amigo del plan que se preparaba a fin de que los hiciera desaparecer cuanto antes. Gracias a esta advertencia pudieron sustraerse al inminente peligro que los amenazaba y, saliendo del pueblo antes del amanecer,
consiguieron mezclarse entre un grupo de obreros que iban al trabajo y llegaron sin novedad a Valencia. La fértil imaginación de don Pedro trazó al instante un nuevo plan. Irían a refugiarse a Torrente, en donde estaba seguro de hallar hospitalidad en casa de alguno de los muchos alumnos suyos residentes en aquel pueblo. Otra vez en Valencia, refiere don Fidel Martín, lo que más nos preocupaba eran las patrullas de control, por si nos exigía la documentación, ya que estábamos desprovistos de ella. Atravesamos la capital procurando dotar al aire de la mayor naturalidad, pues en mangas de camisa, despechugados y caminando despreocupados, podíamos pasar muy bien por un par de obreros que iban a su trabajo. Adquirimos sendos periódicos, los más rabiosos de la situación, y preguntando a los mismos milicianos, tomamos el tranvía que había de conducirnos a Torrente. Llegado al pueblo, el tranvía se detuvo en medio de la plaza, última parada en donde subió un miliciano armado a revisar la documentación de los pasajeros. Pasamos momentos de verdadera angustia. Por fortuna parece que le tranquilizó nuestro aspecto, ya que después de echar un vistazo por el coche nos permitió bajar. Se trataba ahora de buscar los domicilios de las personas conocidas de don Pedro, el cual ignoraba la dirección exacta, así es que, para no llamar la atención, nos separamos caminando a cierta distancia uno de otro. Yo le seguía mordisqueando un trozo de pan. Por fin preguntó a una mujer que le inspiró confianza por el domicilio del estanquero Fernández, que había tenido 3 hijos en nuestro colegio. La buena mujer le guió hasta el lugar indicado, en donde penetramos con la excusa de comprar tabaco. Don Pedro se dio a conocer y la señora le acogió solícita y amable, ofreciéndonos su casa, si bien nos advirtió que su esposo se hallaba detenido en su propio domicilio y que era inminente un registro para buscar las armas que decía tenía escondidas. En efecto, el registro se hizo unos días después. Para no comprometerlos más de lo que estaban, ni comprometernos a nosotros mismos metiéndonos en la ratonera, agradecimos de corazón su ofrecimiento, pero lo rehusamos. Con todo, no pudimos negarnos a la amable invitación que nos hizo de comer, lo cual le daría tiempo para buscarnos un sitio seguro en donde refugiarnos. Salió pues la señora Milagros y después de mucho rato volvió diciéndonos que había hecho muchísimas gestiones, pero todas infructuosas, pues nadie estaba dispuesto a aceptar tan grave compromiso, que traía terribles consecuencias, tanto para los escondidos como para sus bienhechores. Viendo don Pedro el feo cariz que iban tomando los acontecimientos, un poco nervioso, resolvió la cuestión diciendo: lo mejor será que nos marchemos a Almácera, pueblecito cerca de Emiliana. Allí conozco una familia que vive en el campo y tendremos un refugio seguro. Y aquí se echa de ver cuán cierto es aquello de que el hombre se mueve y Dios le conduce según sus particulares deseos, porque yo, que hasta entonces siempre le había dicho: donde tú vayas iré yo, en aquellos momentos le contesté resueltamente: pues yo no me muevo de aquí. Si no encuentro hoy un sitio donde albergarme, mañana me presento al comité a que me dé trabajo. Y así fue como nos separamos. Después de comer, él se fue a Almácera y yo me quedé en Torrente, esperando que la señora Milagros tuviera más suerte en las gestiones que realizara por la tarde. Estas tuvieron éxito y don Fidel pudo encontrar un refugio ideal en el domicilio de don Olegario Silla y doña María Andreu, en donde estuvo escondido hasta el final del movimiento, sin salir para nada de aquella casa ni dejarse ver de nadie, mientras que don Pedro, queriendo evitar un peligro, iba sin saberlo en busca de la muerte. Volvió pues a Valencia y de allí se dirigió a Almácera, encontrando franca y generosa acogida en la masía de don Agustín Roche, donde permaneció escondido durante unos 20 días. En el mismo pueblo estaba refugiado el hermano coadjutor don Ángel Pons, que fue el último salesiano que le vio con vida y que narra así la entrevista. Hacía unos 8 días que me hallaba en Almácera cuando se presentó un señor familiar de mi patrón, el cual me dijo: en mi casa tengo escondido un salesiano. Lleno de alegría por saber que tenía un hermano tan cerca, le pregunté cómo se llamaba el salesiano y me contestó: en este momento no recuerdo su nombre, pero venga a casa y le verá. Aquella misma noche fui a verle. Llegamos a la masía. Había un grupo de hombres y mujeres tomando el fresco en corro delante de la casa, pero por más que me fijé en todos, no pude reconocer al que yo buscaba. De pronto se levanta un joven vestido a estilo valenciano, calzón de pana corto, chaleco de lo mismo con grandes botones, medias blancas y la cabeza envuelta en un pañuelo de seda. Se echó a reír de mi poca penetración y corrió a mi encuentro. Entonces le reconocí: era don Pedro. Nos abrazamos y caminamos y cambiamos impresiones. Estaba satisfecho por haberme despistado con aquel disfraz. Con ello se creía ya seguro de que nadie le reconocería. Conservaba su habitual buen humor, pero presentía que iba a morir. Don Ángel me dijo: la cosa está muy seria, me parece que no vamos a quedar ni uno. Le animé diciéndole que no fuera profeta de mal agüero, que Dios velaría por nosotros.
Me manifestó que carecía de documentación, lo cual le obligaba a permanecer encerrado, ya que las patrullas recorrían también la huerta y era peligroso ir indocumentado. Afortunadamente yo tenía documentación doble, por lo cual le ofrecí una a mi nombre. Me lo agradeció mucho y prometió que nos veríamos con frecuencia. Ojalá no se lo hubiera dado, pues creo que fue la causa de su muerte. En efecto, desde aquel día, fiado en el salvoconducto que yo le había dado, salí a pasear por la huerta sin mostrar temor alguno. Pero un individuo de aquellos contornos, apodado el cónsul, empezó a fijar su atención en aquel señorito desconocido, descubriendo a poco que se hallaba hospedado en el domicilio del señor Agustín, y con esta noticia se apresuró a delatarle al alcalde. Este, que era amigo del señor Agustín, le comunicó pocos días después que era necesario que despidiera cuanto antes al huésped que tenía en casa, si no quería verse envuelto en poco gratas complicaciones. Enterado don Pedro de las manifestaciones del alcalde, decidió marcharse lo antes posible, dirigiéndose de nuevo a Valencia, pero en vez de buscar los atajos para evitar los controles, fiado en su flamante salvoconducto, se dirigió hacia el camino real por donde pasa el tranvía que conduce a la capital. Quiso su mala suerte que al llegar a la carretera cayera en manos de un grupo de milicianos de Meliana que ya le conocían, los cuales le llevaron a la sede del comité local. Había cambiado el alcalde y el actual era de muy malos sentimientos. Por eso, al enterarse de que don Pedro era salesiano, mandó encerrarlo en el calabozo. Allí le tomaron declaración. No se sabe lo que sucedió después. Tal vez le preguntarían el paradero de su compañero y las torturas lo obligarían a declarar que se había refugiado en Torrente. Con este dato, aquella misma noche llevaron a don Pedro en un auto a Torrente y una vez en el pueblo se pusieron en comunicación con el Comité Central. Consecuencia de estos conciliábulos fue el ir preguntando a todos los niños del pueblo que habían estado en nuestro colegio el paradero de don Fidel, pero como afortunadamente no lo sabían ni le conocían, los esbirros rojos no pudieron sacar nada en limpio. Entonces desahogaron su furor contra el pobre don Pedro y sacándole del pueblo le llevaron a un paraje de las cercanías llamado el Vedat, en donde le asesinaron. El propio alcalde de Meliana, al volver al día siguiente al pueblo y encontrarse casualmente con don Toribio, le dijo con retintín: «Ya puedes estar tranquilo, que esos padres no te molestarán más, porque los he matado yo en el Vedat de Torrente». Sucedía esto el 20 de agosto. En el libro Registro del cementerio de Torrente hay, durante este mes, la lista de unas 40 víctimas de la barbarie roja. Junto al nombre se indica la procedencia, el vedat y la causa de la muerte, shock traumático. Terminada la guerra de liberación, todos estos cadáveres fueron identificados por sus familiares y trasladados a los cementerios de sus localidades respectivas. Así consta a continuación de la causa de su muerte. Tan solo hay uno que no ha sido identificado, y la fecha de su muerte corresponde con la de nuestro mártir, asesinado en el Vedat y muerto a consecuencia del shock traumático. Con estos datos pudo localizarse su tumba. Se le encargó al sepulturero que la respetase y no permitiese que nadie la tocase, pero desgraciadamente, al fallecer el viejo sepulturero, su hijo, que le sucedió en el cargo, ignorante de la recomendación, ha removido la tumba para enterrar otros cadáveres, y con ello hemos perdido la posibilidad de recobrar los sagrados restos de nuestro querido don Pedro.